vamos por ahora a hablar de lo que está ocurriendo en la CGT, y eso tiene una importancia nacional porque el gobierno considerado de izquierda de Gustavo Petro se está jugando en el Congreso la vida por dos reformas muy importantes que van a impactar a los trabajadores: es la reforma laboral y la reforma pensional, y por eso este sindicato cobra mucha más importancia, porque está acaparando o integra mejor a 500.000 trabajadores, pero hay una pelea muy fuerte y queremos entender qué es lo que está sucediendo. Pero para contextualizar, miremos, Juan Pablo, solamente este ejemplo de las cuentas de Twitter. Usted dice que la disputa llega un poco hasta la parte de la sede física, pero aquí también queda en evidencia. Mostremos estas dos imágenes, por favor. Entonces, en el lado izquierdo dice CGT Colombia Oficial, 4.797 seguidores, pero en el lado derecho tenemos CGT Oficial Colombia, 17.000 seguidores, cuenta oficial de la Confederación General del Trabajo. ¿Sabe qué los diferencia? En el logo, en la parte de arriba, el yunque del lado derecho es lo que se conoce como esa símbolo tradicional. Claro, del obrero, de la clase trabajadora. Exactamente, entonces el de la derecha se supone que son los que han estado siempre en la CGT, en ese momento liderados por Percio Yola, y los de la izquierda son la disidencia. No, pues yo también lo llevaría en que la diferencia es que el de la derecha en la pantalla, ¿no? En la pantalla tiene más de 17.000 seguidores, los que están en la izquierda en la pantalla. Es una cuenta más nueva. Es una cuenta muchísimo más nueva y tiene 4.700 seguidores, ¿no? Exactamente, pero además mostremos lo que ha escrito recientemente la cuenta disidente a través de sus redes sociales. ¿La disidente es cuál? ¿La de la izquierda? En la pantalla. Mostremos entonces la siguiente imagen. Entonces dice: desde la CGT, la Confederación Sindical más representativa del país, hemos denunciado a la ministra de Trabajo, Gloria Ramírez, ante la Procuraduría, la Organización Internacional del Trabajo y la CIDH por violar la libertad sindical. Hay presiones para apoyar al gobierno y hemos decidido la independencia. Y el siguiente trineo dice: somos el sindicato que decidió desafiar la lucha de clases en Colombia, de decir no a este gobierno y sus reformas. Hemos decidido arrebatarle el discurso a la izquierda de los derechos de los trabajadores y defendemos de verdad. Y escuchemos y veamos este video de uno de los integrantes de la CGT disidente. Sino que creemos en la transformación del relacionamiento laboral, y por más de una década lo hemos practicado y hemos transformado el paradigma de odio, de resentimiento, de lucha de clases por uno de concertación, de construcción colectiva de valor, de interdependencia. Esta es la situación, entonces, lo que ocurre, y en este momento se está llevando a cabo un congreso de la CGT después del fallecimiento de Julio Roberto Gómez. Recordemos, pues allí se pusieron en evidencia estas grandes diferencias. Percio Yola, presidente de la CGT, gracias por acompañarnos a esta hora. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y también un saludo para toda la audiencia que nos acompaña a esta hora por la W. Miriam Luz Triana, presidenta de la CGT, gracias por acompañarnos. Presentados. Muy buenas tardes y muchísimas gracias a ustedes por escuchar nuestra voz. La presidenta Miriam también dice: póngame en el crédito así, presidenta de la CGT. Pero bueno, Percy Oyola, presidente de este sindicato, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Cómo entender esta diferencia y estas dos direcciones totalmente opuestas? Ya, hay que entenderla como que el día 15 de abril varias personas se abrogaron una representación que no tenían, varios de ellos, incluidas personas que eran integrantes de la Comisión de Reclamos, se autoconvocaron en un comité ejecutivo nacional, y a partir de ahí comenzaron a liderar propuestas como la que escuchamos ahora del líder del sindicato UTIPEC, y que se pusieron una actitud de rechazo a las reformas sociales y a todo el trabajo que veníamos adelantando de manera unificada como CGT. Y en cuanto a las cuentas de Twitter y eso, pues se las hackearon, se las llevaron, duramos un tiempo sin la cuenta, y es un comportamiento que han asumido este sector, que en un momento dado también se llevó computadores y se llevaron otras cosas
del interior de la sede de la Confederación. Mire, señora Miriam Luz Triana, presidenta de la CGT, ¿por qué ustedes están siendo señalados de usurpar? Porque aquí Percy nos está diciendo es que se llevaron computadores, usurparon las cuentas y lo están haciendo a la mala. ¿Por qué no formar otros sindicatos, sino decir, no, yo soy la presidenta de la CGT? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, en primer lugar, pues creo que se está faltando a la verdad en varias cosas. No quiero entrar a discutir con el señor ahora esto. Nosotros tenemos esto ante las autoridades competentes y bueno, esperemos que las autoridades competentes digan lo que pasó, porque yo podría también entrar a decir que un grupo de personas se quedó con la casa, entonces, de la CGT como patrimonio de los trabajadores. Entonces, yo creo que la discusión, y acá quiero hacer una claridad a la situación. Desde el momento en que falleció nuestro máximo líder, Julio Roberto Gómez, desde ese momento no hubo gobierno en la CGT durante 2 años. Y la CGT vuelve a renacer el día 15 de abril, cuando 25 miembros del Comité Ejecutivo Nacional tomamos la decisión de reorganizar el comité para poder volver a tener vida laboral en la CGT. Cuando se habla del tema de las reformas, esas reformas nunca fueron llevadas al seno de la CGT, en cabeza o en presencia del señor Oyola, y entonces eso fue lo primero que empezamos a hacer nosotros. Nosotros lo que estamos haciendo es analizando las reformas y estamos en un trabajo realmente con los trabajadores en el terreno. Y para su información, quizás no la tenga, nosotros realizamos un congreso con más de 700 delegados el pasado mes de julio, y en ese congreso se renovó el comité ejecutivo. Entonces, cuando se han presentado los documentos al Ministerio del Trabajo, los documentos que ha utilizado el señor Oyola, son documentos que tienen nombres de personas que nunca fueron convocadas por él en todas estas fechas en que él le pasó esos documentos al Ministerio del Trabajo. Son personas Miriam Luz, que también presidenta, ya establecieron denuncias penales por utilizar desde el 15 de abril sus nombres en un comité que nunca, y en unas reuniones que nunca estuvieron. Presidenta, pero usted está entonces señalando a Percy Oyola de falsedad en documento privado. ¿Él habría falsificado o habría falseado la firma o la anuencia de algunas personas para ese tema? El tema, hay 26 compañeras y compañeros que han colocado en las instancias correspondientes el tema de la usurpación de su nombre en documentos que se presentaron en diferentes oportunidades por el señor Oyola al Ministerio del Trabajo, cuando ellos no participaron en ninguna reunión en esos momentos. Eso ya lo tienen, ya están documentos presentados a la Fiscalía. Señor Oyola, eso es muy grave, pero muy, muy grave. ¿Es verdad? Pues falta ella a la verdad, porque primero, cuando ellos hicieron el falso comité ejecutivo, venía una reunión de mesa ejecutiva previamente convocada por nosotros, y como se encontraban en minoría, tomaron la decisión de anticiparse. Ellos han llevado la contraria a lo que el propio Julio Roberto Gómez decía, que no hay que confundir la velocidad con el atropello. En la misma circunstancia, Miriam Luz Triana y varios de sus seguidores fueron expulsados el 1, 2 y 3 de junio en reunión de la Junta Confederal
reunida en Ibagué. En esa Junta Confederal concurrieron más de 20 federaciones de las CGT y sindicatos nacionales. Este es un tema en el que en democracia, como usted está mostrando ahí, imágenes del Congreso que se instaló ayer tarde-noche, es un Congreso ampliamente representativo, mucho más que 4 o 5 federaciones que concurrieron al Congreso que dirigió la señora Miriam Luz, Congreso en el cual también miente porque dice que tuvieron más de 700 delegados. Tenemos en nuestro poder la documentación que fue presentada al Ministerio del Trabajo, donde dicen que tuvieron 397 delegados y que de esos solo 382 al parecer votaron. Nosotros estamos reunidos aquí en CAFAM con más de 800 delegados, de los cuales delegados oficiales con derecho a voz y voto hay más de 600. ¿Y eso por qué? Porque los sectores más representativos, las 20 federaciones que he mencionado, departamentales del país, están junto con nosotros. Y todavía, y por supuesto que lo lamentamos, hay sectores de compañeras y compañeros de sindicatos y algunas federaciones que tomaron la decisión de no ir ni al Congreso que ellos hicieron, ni al Congreso nuestro. Dígame, don Percy, esta, no sé si llamarlo decisión o esta situación de división dentro de la CGT se genera porque hay un grupo que quiere darle la espalda a las reformas que está presentando el gobierno y ese grupo es el que termina congregándose en torno a Miriam Luz Triana. Así es, y ahí, como observábamos, por ejemplo, en la intervención del señor Alejandro Ospina, el nuevo sindicalismo es que él es presidente de un sindicato que maneja una figura que se llama contrato sindical, que es como él funge como intermediario en el tema laboral, facilitando trabajadores para el sector petrolero y prácticamente viven de los ingresos que genera ese tipo de intermediación. Entonces, aquí esa práctica pues no la compartimos y por otra parte es una de las decisiones o propuestas de la reforma laboral eliminar la figura del contrato sindical. Un segundo, doña Miriam Luz, ¿usted representa un sector sindical que no va a respaldar las reformas que propone el gobierno Petro? Bueno, nosotros como CGT oficial, autónoma, independiente y pluralista, estamos planteando propuestas para de las cosas que no aceptamos, que creemos que no debemos tener en cuenta en esta reforma, que no favorecen realmente ni al sindicalismo ni a los trabajadores. Nosotros estamos justamente en este momento en Medellín en un foro donde estamos planteando toda la discusión de la reforma laboral. Ya hicimos un foro con relación a la reforma pensional, porque no es cierto. Estamos haciendo propuestas frente a lo que creemos que se puede incidir. Otra cosa, a estos foros hemos invitado al gobierno para que venga y nos escuche y se dé cuenta cuáles son nuestras inquietudes alrededor de la reforma. Y el gobierno no nos ha querido escuchar, no ha querido participar ni nombrar a ningún delegado para tal fin. Entonces, no es cierto que estemos en contra. Lo que sí requerimos es una reforma más concertada, una reforma con diálogo social. Y un favor,
a nosotros, a este grupo, por favor, simplemente se nos debe tratar como un sector autónomo, independiente y pluralista. No se nos puede tratar de otra manera, como se nos ha querido tratar de extrema derecha y de derecha. Y una situación, porque es que voy a abordar ya un vuelo, una situación es que el tema de la CGT, de las presidencias y esto, realmente toca esperar que lo resuelva la justicia, porque el ministerio de la señora Gloria Ramírez ha generado esta división entregando representaciones legales al señor y a mí también. Entonces, en este caso, lo que requerimos es ya que la justicia actúe y será la justicia la que dará la razón. Presidenta de la CGT, Miriam Triana, última pregunta porque sabemos que se tiene que ir a su vuelo, pero es que la acusación es muy fuerte, que la derecha está usurpando la CGT. Usted hace parte de una afiliación política, usted es cercana, por ejemplo, al Centro Democrático. Dicen que en Antioquia varios de los integrantes de esta facción pues son cercanos al uribismo. ¿Usted lo es? Mire, es muy grave esta acusación, es demasiado grave. ¿Y sabe qué hace? Simplemente ponernos una lápida más a nuestra vida, porque es que el hecho de disentir, de hacer uso de nuestro pluralismo y de hacer uso de nuestra autonomía no nos da para que nos pongan esos apodos. Y no, la CGT es pluralista. Al interior de este grupo, de estos trabajadores que hicimos el Congreso en el mes de julio, hay bastantes compañeros que están apoyando y acompañando del todo el gobierno del señor presidente de la República. Y tenemos al interior de la CGT compañeros de otras corrientes políticas. Entonces, no se nos puede acusar de esa manera. Pero una acusación más de las que han hecho, pues no se puede esperar otra cosa de los compañeros. Entonces, yo sí les pido el favor a ustedes que nos están dando esta oportunidad de expresarnos, es que se insista en que la CGT que estoy liderando en este momento es pluralista, autónoma e independiente, y no tienen por qué matricularnos de otra manera. Queríamos escucharla justamente, señora Miriam Triana, presidenta de este sector de la CGT. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes por escucharnos. Gracias. Y la misma pregunta quiero hacérsela a Percy Oyola, presidente de la CGT. ¿Ellos son de derecha? ¿Quieren usurpar a través de la derecha la CGT? Bueno, en primer lugar, esto funciona como un baile. Los empresarios han escogido con quién bailan y la pareja es precisamente lo que ha hecho FENALCO recientemente, es invitar a Miriam Luz Triana a uno de sus encuentros. La Asociación Colombiana de Empresas Temporales hace un foro sobre reforma laboral y los invita a ellos. Por supuesto, nosotros no, porque estamos apoyando una reforma que no acompaña la intermediación laboral. De otra parte, cuando se cuestiona el papel que hace el ministerio de certificarlos a ellos y a nosotros, es tratando de engañar a la opinión pública. ¿Por qué? Porque el Ministerio del Trabajo, desde que la Corte Constitucional estableció en materia de libertad sindical que ya el ministerio no hace control de legalidad, entonces ellos por eso pueden fungir, porque han llevado documentos que el ministerio no revisa, no hace control de legalidad, y por eso tenemos que acudir ante un juzgado para que se verifique esa información. Entonces, cuando se plantea igualmente que no se han debatido las reformas, nosotros tenemos que decir que desde septiembre del año pasado el movimiento sindical, no fue la CGT sola,
sino la CUT, la CTC y la CGT, presentamos al gobierno en la primera Conferencia Nacional de Trabajo unas propuestas en materia de reforma laboral, pensional y documentos que tienen que ver con el plan de desarrollo en materia de trabajo decente. Y de eso es que discutimos entonces en octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, en la comisión de concertación con delegados, que en este caso era la secretaria general y quien les habla en condición de presidente de la Confederación. Insistirle en un punto, y ahí está claro, usted me dice cómo se tramitaron las reformas, lo que se tiene que dirimir frente a otras instancias, pero no me ha contestado esa parte final que me parece que es importante. La derecha está usurpando la CGT a través de este sindicato paralelo. ¿Por qué podría decirse que sí hay intereses políticos de la derecha allí? Bueno, está precisamente el Centro Democrático detrás de ellos y también el Partido Dignidad, y como partidarios ellos han venido apoyándose, por supuesto, en la bancada parlamentaria para aparecer en algunos escenarios junto a quienes hoy presentan contrarreformas en materia laboral y que pretenden, nosotros entendemos que ellos puedan estar conformes con lo que tienen, pero los trabajadores que nosotros representamos quieren estabilidad laboral y por eso apoyamos una reforma que plantea formalización laboral para trabajadores y trabajadoras domésticos, trabajadores rurales, deportistas, etcétera. Claro. No, es que yo creo ahí, don Percy, que usted pues nos deja prácticamente el titular hecho, y es esta sección o esta versión 2023 de la CGT que lidera la señora Miriam Luz, pues es una versión que está siendo auspiciada o impulsada por el Centro Democrático. Andrea, yo creo que ahí está la noticia. Eso es lo que dice Percio Yola y lo dice directamente. El Centro Democrático está detrás. Ahora, doña Miriam Luz dice que no y que ella no acepta que estén de ninguna manera señalándolos como si fueran un sindicato que representa los intereses de un sector político que por supuesto es muy válido, como lo es el de la derecha democrática, pero pues digamos que ya esto queda también en manos de los trabajadores, ¿no? Claro, y sobre todo teniendo en cuenta algo, el foco que les decía, y es que estamos hablando de un gobierno pues considerado de izquierda, donde se van a impulsar una reforma, la reforma laboral, la reforma pensional, y donde un sindicato puede hacer la diferencia en el apoyo y en el trámite que se dé a través de esta reforma. Así que muy importante. A don Amin Salama le agradezco, que además ya me encontró la palabra facción. Esto es una nueva facción de la CGT. Ahora, don Percy, una pregunta final para una respuesta muy breve. Para la señora Miriam Luz, para quienes están en este grupo o en esta facción de la CGT, ¿resultaría fácil o difícil montar un sindicato aparte? ¿O es que es mejor montarse ya en toda la historia y la estructura que ya tiene la CGT en Colombia? Así es, ellos hoy en materia de libertad sindical podrían crear su propia confederación, así como han creado otros aparatos que utilizaron en su Congreso, como una federación del sector público, una federación espúrea también del Cesar. Podrían perfectamente hacerlo, pero como usted bien lo ha notado, ellos pretenden quedarse con este patrimonio de una confederación que tiene 52 años de historia y que ha sido una central determinante en las acciones de los trabajadores y el pueblo colombiano en los últimos años. Pues bien, señor Percio Yola, presidente de la CGT, a la señora Miriam Triana, que también reclama esta presidencia desde este sindicato, muchas gracias, y quedamos pendientes a ver qué dice el Ministerio de Trabajo, qué dice la Justicia y qué va a pasar con las reformas en el Congreso. Gracias. Gracias a ustedes, muy amables.